Bienvenidos, amados que escuchan, que ven, que atienden este devocional el día de hoy. Es un placer para nosotros compartir este tiempo devocional, ser llamados y poder asistir a la cita. Bendito sea el Rey de Gloria. Un saludo inmenso, grato para este momento, para todos los que nos acompañan el día de hoy. El tiempo devocional del día de hoy corresponde al libro de Eclesiastés en el capítulo 2 del versículo 11 al 19. Soy el ministro Shofhan Benitzak y, y pues antes de continuar, pues espacio intenta desde el propósito conectarnos con el Eterno, llevarnos de vuelta al Rey de Gloria. eh, en esa palabra maravillosa y la administración, por supuesto, que emana y nos permite crecer en multitudes, en múltiples formas para su honra y su gloria. Y claro, siempre en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, nuestro Salvador. Nuevamente un saludo especial para los que nos acompañan. Y lo invito entonces a que antes de empezar hagamos la bendición al Eterno por este regalo magnífico de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Bueno, esta es la parte del final. Voy a hacerla del principio. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos que nos has dado, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén. Bien, la porción comienza maravillosamente exponiendo al yo, esta porción. Primero el propósito, antes que la añadidura. Interesante el camino que recorreremos el día de hoy. Empieza la porción, si la tiene con usted, por favor, lo invito a que la tenga con usted presente. Leeremos nuevamente Eclesiastés, el capítulo 2 del versículo 11 al versículo 19, y el 11 empieza diciendo: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Nuevamente es interesante lo que el sabio Shlomo, como lo veíamos con la administración de la primera parte de este capítulo por el ministro Sadok. Es interesante como el sabio Shlomo discierne al respecto de las obras que el hombre hace en sus días comunes. Eh, Porque hay que hacerlas, pero ¿qué otro momento tiene uno para expresar la emuná? Es decir, por supuesto, desde luego el Shabbat, ¿no? Y en los momentos del Eterno, en los Moadim, en las fiestas, pero y la luz que refleje a otros en el sentido y el propósito de nuestro Adón Yeshua Mashiach, ¿en qué otro momento? ¿En qué otro momento de esos días comunes? Si no en esos días comunes. Y el sentido de la luz, de la voluntad del Eterno, que es buena, agradable y perfecta, y que se expresa en nuestros actos, ¿verdad? Pero justamente en esos días comunes, porque pues claro, nuevamente en Shabbat, en los días santos, en los días de congregación, pues sí, tenemos una línea particular, ¿verdad? Pero ¿en qué otro momento? Cuando nadie nos ve, o cuando nadie de la congregación, entre comillas, nos ve. Entonces, esos son los momentos en donde se expresa también y pues mucho más fervientemente y en convicción nuestra emuná. Nosotros que caminamos, nosotros me refiero a usted, amado hermano, que camina eh, junto y que sirve al Eterno, o que caminamos juntos en el entendimiento y la verdad de la Torá, ¿verdad? Para nosotros, tanto en esos días como en los apartados,
lógico, podría decirse que debemos, ¿cierto?, ser luz al interior también, es decir, no solamente afuera y también adentro. Pero en un discernimiento, decía nuestro pastor, y esto lo explico porque en un discernimiento, decía el pastor, nos compartía, pues el lugar para ponerse los tzitzit es afuera en la calle, no necesariamente en el Shabbat. Si fuera por olvidarlos, escucha esto, si fuera por olvidarlos, mejor que se le olvidara llevarlos en Shabbat, pero que no se le olvide en el resto de los días, ¿cierto? Digamos, no le quiero decir con esto que no los vaya a llevar en Shabbat, no, por supuesto, digamos, eso hace parte de nuestra emuná y debemos ser luz nuevamente también en el interior, pero si ha de olvidarse en algún momento, pues mejor que se le olviden los días comunes, porque ahí es donde salimos, ¿cierto? A la selva, ahí es donde salimos a batirnos, ¿cierto? Con las inclemencias de lo que se pone en el camino y necesitamos nosotros eh, redireccionar, no tanto en la Keilah, aunque pues por supuesto nuevamente allí sería un punto y solamente lo dejé para entender, para comprender que si en algún momento eso fuera a suceder, pues mejor que pasara en Shabbat, que ya nos ha pasado, y no en los momentos en donde afuera necesitamos justamente recordar los mandamientos, refiriéndose particularmente a los tzitzit. Y es que fuimos llamados a ser luz afuera. Mire lo que dice en Mateo 5, lo invito a que me acompañe, Mateo 5, hablando nuestro Adón Yeshua Mashiach, en el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Sí, le hablo a usted, amado. Una ciudad, y también me habló a mí, por supuesto, una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente. Delante de la gente, dice aquí esa versión, estoy leyendo la versión israelita nazarena, y dice, así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo, para que vean sus buenas obras. ¿Se da cuenta? Y las buenas obras las creó el Eterno y las dibujó para el bien del hombre en su Torá. En su Torá, allí están las buenas obras que nosotros debemos seguir. Entonces, al ser luz, al ver otros nuestras buenas obras, la vanidad, los efectos de este coelec, es decir, la vanidad para efectos de este libro, de este estudio, pues pasa a un segundo plano. La vanidad y lo que quiere el hombre, pues pasa a un segundo plano. No termina por desaparecer, por supuesto, porque continuaremos en la carne, pero se hace de segunda mano porque pasa a ser parte de la añadidura. Veremos específicamente a la añadidura en este estudio, porque primero el propósito antes que la añadidura, es decir, lo vano, como lo explica el predicador, el convocador, como lo explicaba nuestro amado ministro, eh, que se hace en este libro. Entonces, primero el propósito antes que lo vano, antes que lo segundo, lo secundario, la añadidura, lo que, entre comillas, no debería importar. Porque, ¿qué no es vano? Y le voy a mostrar lo que sigue. En el versículo 12 dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necesidad, perdón, y la necedad, también puede ponerse en un contexto, pero volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? ¿Qué hace el hombre que tiene, lo orábamos y lo recordamos normalmente y usualmente en la oración que tiene el hombre que ofrecer por su vida? Y esto hablando del rey, de que pues lo primero es él, lo primero es su misericordia. Y entonces dice allí, concluye esta parte del versículo 12, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, dice, sino lo que ya
ha sido hecho. Entonces, ¿qué no es vano? Interesante, ¿no? Se ocupa el predicador de definir la vanidad. Me suena a- como con desprecio, me suena como con desprecio porque se concentra en la vanidad. Obviamente, sumamente importante comprenderlo dentro del contexto. Y me parece justo leerlo así, como si lo estuviera haciendo con desprecio. Y porque dice nada más y nada menos que la perfecta sabiduría, mire lo que dice nuestro Adón Yeshua Mashiach en Mateo 6, con este respecto, ¿verdad? Con este respecto de qué vendrá. ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Mire lo que dice en Mateo 6. Por tanto, el versículo 31, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Él es consciente, así que no se afanen por el día de mañana, porque no, perdón, el versículo 33 dice, más bien, los gentiles buscan esas cosas, ¿verdad? Pero más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y el resto, la añadidura, será dado. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Eso es vanidad, eso es vanidad. Y tremendo, ¿no? Preguntarse qué comer o qué vestir y dejar de lado lo primero y principal, el reino y su justicia. Lo explica o lo pone en otra línea, en otro entendimiento, un poco más claro y más específico para nosotros, para el hombre, nuestro don Yeshua Mashiach. Allí en esa parte, busque primero el reino y su justicia. Eso es lo importante. Eso, eso no es vano. El resto es vano. ¿Qué me voy a poner? ¿Será vano? ¿Qué voy a comer? Pues es necesidad y el rey la tiene en cuenta, lo dice allí, pero primero el reino y su justicia, porque múltiples promesas se encuentran en la escritura para decirnos, tranquilo, yo proveo, nos dice el rey. Entonces, vano, vano preguntarse qué comer o qué vestir. Claro, porque aquí se presentan esas preguntas como una preocupación y no precisamente como la certeza de la provisión del Eterno, que para su pueblo, que para Israel, que para usted y yo, amado hermano, es inconmensurable, es incalculable, es inigualable, no tiene comparación. Por eso allí sigue diciendo en el versículo 13 de Eclesiastés 2, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Tremendo. Y dije en mi corazón que también esto es vanidad. Porque mira el versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Espérate. No es que quiera estar en contra de Shlomo, ni más faltaba. eh, pues él se metió en uno que otro problema, imagínense, resolvía los asuntos de otros con sabiduría, pero ¿hasta qué punto resolvió los suyos con la misma? Interesante, interesante. No, y es simplemente una reflexión. Le aplica lo del proverbio emitido directamente por el Todopoderoso. En Mateo 7:3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? Como dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Le estoy diciendo a Shlomo, y mire esto, quiero decir entonces con esto a Shlomo hipócrita
En ninguna manera, y ya vamos a ver para dónde va para dónde va este estudio, hacia dónde nos quiere llevar y hacia dónde nos quiere concentrar. Pero de ninguna manera le estoy llamando hipócrita a Shlomo, según ese texto de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y, y en ninguna manera nuevamente, pero la comparación que hace del sabio, de él, porque él era el sabio, recuerde que le pidió sabiduría al Eterno para guiar a su pueblo, eso fue lo que él dijo, eso fue lo que él dijo, y sin embargo, pues después leemos en los capítulos adelante que afligió al pueblo, le puso cargas pesadas. Pero ese no es el punto de este estudio y al contrario, o mejor, la comparación que hace del sabio, de él, y del necio en un punto de vista de lo escrito es totalmente al lugar. Pone en un mismo nivel al que tuvo el encuentro con el Eterno como al que no ha decidido en su corazón tenerlo, aunque tenía razón en que se mueran y vayan a un punto de olvido, según lo que está escrito, ¿verdad? Allá en el Salmo 37, versículo 38, pero los transgresores serán destruidos a una, la posteridad de los impíos será exterminada. Eso es claro. Eso es claro, no sé si de alguna manera se estaba refiriendo en particular, ¿sí? De manera personal, pero la estaba teniendo clara. La sabiduría sin humildad tiene, cobra víctimas, vamos a decirlo así. La sabiduría sin humildad cobra muchas veces víctimas. Y esto, digamos, ese versículo, pero los transgresores serán destruidos a una, la posteridad de los impíos será exterminada, justamente es por su transgresión. El sabio, y mire esto, el sabio y el impío, el sabio, por lo que dice en la escritura, en segunda de Pedro 2, digamos, haciendo una ampliación de la explicación, pues mejor les habría sido no haber conocido el sabio, ¿verdad? Conocimiento, entonces, mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que se les dio a ellos, les ha ocurrido lo del acertado proverbio, el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Entonces, eso al sabio, que por el conocimiento, por saberlo, vuelva, vuelva a revolcarse en su propio lodo. Y el necio, porque cree que lo está haciendo bien, como dice el proverbio 12:15, como su camino a él le parece, el necio cree que lo está haciendo bien. Normalmente sucede de esa manera. Y entonces dice el versículo 17 de Eclesiastés, del 17 al 19, continúa diciendo, aborrecí por tanto la vida, míreme cómo continúa, porque la obra que se hace debajo del sol me está fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces empieza un poco el predicador o el sabio o el congregador también, tal vez despreciar de alguna manera lo que tenía, con lo que contaba con la bendición. Y asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. En cambio de agradecimiento. Sin embargo, esto es sabiduría y esto es entendimiento y nos lleva a concentrarnos y a analizarlo en un punto para mirar a otro, lo que normalmente no vemos, lo que normalmente dejamos de perder, dejamos de vista, perdemos de vista. Y dice el 19, que está allí también, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es necedad, esto también es vanidad, dice aquí la versión. Ciertamente es vanidad ocuparse solamente de uno mismo, como lo muestra ahí la escritura, como lo muestra el de la sabiduría de este pasaje. Yo, mírelo, ahí está, yo, mi trabajo, yo me afané, me ocupé, mi sabiduría, lo que yo había hecho, yo cito lindo, y ciertamente, porque este es un libro, recordemos, de sabiduría, clasificado dentro de la escritura como uno de los libros de sabiduría, y ciertamente concluirá después de la exposición
después de la exposición de la soberbia, ¿verdad? Y no estoy diciendo que él sea o haya sido soberbio, aunque le hablé en varias oportunidades, aunque él hable en varias oportunidades en primera persona, ¿verdad? Pero eso sí, expone, esto sí lo hace inteligentemente, desde luego, expone a la soberbia en estos pasajes y deja muy mal parado al orgullo y a la arrogancia. Le hace una jugada de cintura, un jogo de cintura, como dice en portugués, un juego de cintura, así como cuando quiebran eh, en la evidencia de la insensatez del que se ocupa en las trivialidades del mundo. Como lo veíamos allí antes en el pasaje de qué comeremos o qué vestiremos, ¿verdad? Eh, entonces hace evidente la insensatez del que se ocupa en las trivialidades del mundo, pero mejor aún, del que le da lugar a la añadidura por encima de lo importante y fundamental para todo ser humano. Y nosotros lo hemos comprendido muy bien, o lo estamos comprendiendo muy bien y caminamos en esa línea. Obedecer al Eterno y guardar su palabra. Permanecer en el propósito y escuche, propósito del Eterno, esa palabra la tengo pintada y se ha pintado con negrita y subrayado y itálico para los que manejan el Word, eh, porque es permanecer de lo que se trata, permanecer en el propósito del Eterno. Ese que se logra evidenciar en el momento en el que vamos logrando desligarnos de nosotros mismos para dejar que actúe en nosotros el Espíritu del Eterno y hagamos las obras que Él determinó para caminar en obediencia y recibamos el bien. Y se lo voy a contar, voy a terminar con un ejemplo. El Rey Eterno nos ha dirigido en la oración de las mañanas de intercesión a dar, a clamar por otros, sin importar su aflicción o por lo que esté pasando. Es decir, que la persona, que todos nosotros allí nos concentremos en orar por otros, no por nosotros mismos. Digamos, por ejemplo, particularmente hoy los viernes, es un tiempo de hacerlo según lo que el Eterno ha puesto en nuestro corazón. No hay una dirección específica del hombre y si hay una dirección particular del Eterno que pone un sentimiento específico para que se ore. Entonces, pues, Baruch Hashem se ora por situaciones y circunstancias indeterminadas, solamente pues que aparecen en ese momento en el ideario de cada una de las personas, pero sin importar por lo que esté pasando, y esto es súper lindo, las personas, los amados, ese ejército de las mañanas se presenta a orar con gripa, dolores, sin haber dormido, con aflicciones, preocupaciones, pero se presentan sin importar su aflicción o por lo que esté pasando, a dar, a orar por otros. Sin embargo, el Eterno, o no sin embargo, y más bien en esa línea preciosa, el Eterno ha permitido cosas maravillosas. Se presentan muchas veces las mismas peticiones en diferentes personas. Por ejemplo, una persona orando por el dolor clamando por su hijo porque necesita algo importante que pase con él, y la otra pidiendo también, por ejemplo, sanidad porque su hijo está pasando por una aflicción muy grande. Y otro pidiendo por misericordia, y hay un acto muy bello y poderoso que produce el rey, que manifiesta el rey, y es que aún con esa aflicción que les cuento, aún con ese dolor, aún con el quebranto, con la necesidad expresa en cada uno, que ellos la puedan hacer y que todos la podamos hacer a un lado en favor del otro, que podamos hacer la oración, el clamor, no importando mi necesidad propia y al contrario preocupándose porque el Eterno escuche la oración porque es en favor del otro, en favor del otro. Entonces, dos pidiendo por lo mismo se intercambian y cada uno pide por el otro. Y maravillosas cosas el Rey Eterno nos ha regalado. Y pues, porque primero el propósito antes que la añadidura. El propósito, el otro, dar antes que la añadidura, yo.
como lo dice el predicador, vanidad. Yo, mis cosas, mi sabiduría, como decía el predicador, Diosito lindo, añadidura. Lo dijo nuestro Rey Salvador, nuestro Adón Yeshua Mashiach. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos, porque ahí hay misericordia, ahí hay amor, ahí hay justicia. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces, cuando clama una por la otra y en ese sacrificio vivo, santo y agradable de las mañanas, ese verdadero deja su vida porque se le haga el milagro a la otra, ¿cuánto más el Padre no se lleva la gloria y exaltación al hacer justicia divina de acuerdo con lo que Él ha dicho, con lo que Él ha dicho? Mateo 7, véalo, versículo 11, pues si ustedes... Escucha esto, que esto es bello y estas son respuestas del Eterno para que continuemos en el propósito. Miren lo que dice Mateo 7, versículo 11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. De modo que todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, escuche, así también hagan por ellos, pues en esto consiste la Torá y los profetas. Baruch Hashem, que la vanidad, que la añadidura dejen de tener un espacio en nuestro corazón. Los afanes, las circunstancias, lo que es secundario, lo que es vano, lo que no tiene realmente importancia, lo que ha dejado de ser importante, lo que quita valor, lo que quita valor en el reino realmente. Porque así es el reino y su justicia, así es poderoso y magnífico. Bendito sea el Rey de Gloria. Y entonces, y entonces podamos, se me fue, y entonces podamos justamente querer y desear y proponer que la añadidura deje de tener un espacio en nuestro corazón, que los afanes, las circunstancias, hasta los quebrantos, que en el nombre de Yeshua Mashiach logremos tener ese cambio en la mente, esa disposición mental y las prioridades se ajusten y se alineen con las prioridades eternas. Dice ahí en la escritura el Teilim, el Salmo 138, Yahvé cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Ruego maravilloso del salmista, porque él es fiel y no dejará de lado lo que se propuso, lo que prometió. Su promesa es eterna, maravillosa, poderosa. Pero es misión nuestra concentrarnos, amados, en el propósito antes que en la añadidura, en los dones y en el llamamiento que el Padre nos ha hecho, que en ellos no hay sombra de variación, dice la Escritura. Ellos dan muestra, eso que nos regala el Rey, eso que nos permite, eso da muestra de la verdad, de la veracidad, de la justicia del Eterno, con la retribución amplia, por supuesto, con la retribución amplia, rica, llena y poderosa que hace el Shaddai, con los que a Él se dedican. Todo esto siempre, siempre en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Que el propósito en este caminar que ahora tenemos en el desierto sea alineándose clara y perfectamente en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos llegar allá a recibir al Rey. Si es que nos llega, bendito sea su nombre. Y continuemos celebrando fiesta y agradándolo a Él y haciéndolo por Él y para Él y siguiendo el perfecto ejemplo del que nunca dejó de lado el propósito, nuestro Adón Yeshua Mashiach. Amén. Y nos despedimos bendiciendo al Rey por este alimento maravilloso que hemos tomado el día de hoy. Baruch, Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoheinu. Baruch, Ata Adonai, noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén y amén. Amados, muchísimas gracias. Toda Rabá, muchísimas gracias. Eh,
El Eterno les bendiga. Un abrazo grande y por supuesto, no deje de compartir esta enseñanza en las redes, no deje de darle like, de seguir llevando este mensaje a las naciones para que más vuelvan a la Torá y juntos, unánimes, guardemos el mandamiento en el nombre de Yeshua Mashiach. Bendiciones. Shalom, shalom.